Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a los desayunos en línea soportados por el Círculo de Empresarios de Galicia. Hoy estamos con uno de los grandes temas de la economía y el comercio internacional, en directo desde Ginebra, en un título de lo más acertado, que es el de fomentar la presencia de pequeñas empresas en el comercio internacional. Doy el paso a mi compañero José Manuel Nogueira, coordinador de la Banca Institucional Galicia, Asturias y León en Abanca, para su participación y presentación en este panel. Gracias, María, y gracias a todos por estar ahí. La verdad es que en nombre de Abanca lo que me gustaría es felicitar al Círculo, porque este tipo de iniciativas lo que hacen es acercar todo lo que es el comercio exterior y el mercado pues a todas las empresas y a todos y divulgar realmente todas las novedades en materia de comercio exterior. Y lo importante realmente es nuestro compromiso, el de Abanca y el de todos los que formamos este equipo, en tratar de desarrollar todo lo que es el comercio exterior, fomentar todo tipo de iniciativas que generen pues, nuevos intercambios y desde luego pues, colaborar en todo lo que el Círculo propone y que Abanca pues, desde siempre pues está encantada, ¿no? Hoy tenemos desde luego a un panel de lujo con Sergio desde Ginebra, con Teresa de Teresa Martínez de Mineco y con Pablo Cabanelas y por supuesto pues con mi compañera Alejandra de Abanca también, ¿no? Nada más agradecer, como siempre, al Círculo que cuente con nosotros y bueno, y ahora disfrutar de una jornada que seguro que es muy interesante. Gracias, María. Muchas gracias a ti, José Manuel. Continúo con una pequeña introducción para dejar hablar a los protagonistas de este panel de lujo, como bien dices, José Manuel. Y es cierto que la participación de las microempresas y pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional se ha visto limitada por muchos motivos, como la falta de conocimientos especializados necesarios, el desconocimiento de mercados internacionales, los obstáculos no arancelarios, reglamentos y procedimientos en frontera engorrosos y el acceso limitado a la financiación, en particular a la financiación del comercio. Es una realidad que cuanto más pequeña es la empresa, mayores son las dificultades para participar en el comercio internacional. Hoy está aquí para contarnos muchas cosas interesantes, iniciativas en las que la Organización Mundial del Comercio ha puesto en marcha para ayudar a las MIPYMES a desempeñar un papel más activo en el comercio mundial. Paso el turno ya directamente a Sergio Prieto, como sabéis, consejero para Asuntos Comerciales de España ante Naciones Unidas y los organismos internacionales en Ginebra. Bienvenido, Sergio, y muchas gracias por atender este panel. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, María, por la presentación y también al Círculo de Empresarios por seguir contando con nosotros en estos en directo desde Ginebra, que ya llevamos realizando desde el mes de diciembre, y también a Banca por siempre el apoyo que dio tanto en mi época de director del ICEX en Galicia como ahora también siguiendo con el apoyo de estos seminarios y estos desayunos en línea que hacemos. Y también dar las gracias especialmente tanto a Teresa, que es compañera mía en la representación permanente que estamos en Ginebra, con la cual me lleva aguantando desde el mes de septiembre, y a Pablo Cabanela, que sé que ha hecho un esfuerzo importante de estar hoy presente aquí porque tenía una reunión y la ha cambiado por hacernos el favor de estar en esta sesión, con lo cual, bueno, pues sobre todo a Pablo darle las gracias de manera muy especial porque la atracamos de mala manera el viernes pasado. Bueno, la idea un poco de esta sesión que habíamos pensado, como decía María, es poner en valor el papel que las pymes y sobre todo en especial las MIPYMES pues tienen para el comercio internacional y todo lo que desde los organismos internacionales a nivel mundial pues se está haciendo para favorecer la presencia de estas empresas en el comercio internacional que, como veremos ahora, sigue siendo escasa. Son muy importantes, pero es muy escasa su presencia en el comercio internacional. Con lo cual, un poco pues será la idea, como os comento, es de poner en conocimiento de todos todas las iniciativas que se están llevando a cabo, sobre todo
principalmente la Organización Mundial de Comercio, aunque también hay otros organismos como el Centro de Comercio Internacional, como la UNCTAD, que también tienen actuaciones para las pymes y sobre todo para las MIPYMES. Y bueno, y contar sobre todo con la presencia de Teresa, que es la experta que tenemos en Ginebra, que lleva pues y que está siguiendo toda la negociación y todas las iniciativas que hay. Entonces, bueno, es un lujo contar con ella hoy como participante. Yo, lo que me toca a mí, pues lo que voy a hacer es una pequeña presentación un poco de contar la situación que tenemos tanto en España como a nivel europeo e internacional de las pymes, presencia de las pymes, el valor que aportan al nivel de la economía, tanto española como mundial, la situación en la que se encuentran ahora mismo, y luego pues un poco dar una pequeña iniciativa, una pequeña información de las actuaciones que se están haciendo a nivel internacional para luego ya dar paso a Teresa que entrará a fondo en la materia. Tengo una pequeña presentación que he hecho, que como siempre estamos en directo, pues esperemos que funcione bien. Yo creo que sí, que ya se está viendo, ¿verdad? Perfecto. Pues, como comentaba, simplemente, bueno, pues es dar una pequeña información de cómo a nivel internacional estamos intentando fomentar la presencia de pequeñas empresas en el comercio internacional. La presentación que tengo, bueno, pues es un poco dividida en la importancia que tienen las pymes, tanto a nivel de España como de la Unión Europea, la importancia que tienen las pymes o el peso que tienen las pymes tanto en el comercio exterior español como gallego y las iniciativas que se están haciendo a nivel nacional del fomento de la presencia de las pymes en los mercados internacionales y por último un breve aproximación a las iniciativas a nivel internacional que se están llevando a cabo para luego dar paso a Teresa. A nivel de la importancia que tienen las pymes, bueno, como María lo ha comentado en su exposición al inicio, al final las pymes representan prácticamente la mayoría del tejido o de la estructura empresarial tanto de España como a nivel de la Unión Europea. Es decir, en España estamos hablando que prácticamente el 99,8% de las empresas españolas son pymes. Es decir, tenemos muy poquitas multinacionales, es una característica del sector económico español, y prácticamente el 99% de las empresas son pymes. A nivel también económico representan las pymes un 62% del valor añadido bruto, es prácticamente muy parecido al PIB, y están dando empleo a más de 10 millones de trabajadores. Prácticamente las pymes representan el 66% del empleo de España. Estos son datos sacados del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. A nivel comunitario la situación es prácticamente la misma. Podemos ver que prácticamente las pymes representan el 99% del total de las empresas comunitarias, aportan el 50% del valor añadido bruto y dan empleo a más de 94 millones de trabajadores en toda la Unión Europea. Es decir, estamos en una situación en la que tenemos un gran número de pymes, pero es verdad que al final representan a nivel comunitario la mitad del valor añadido bruto y a nivel nacional más del 60% del valor añadido bruto. Si lo vemos un poco por número de trabajadores, cuando hablamos de pymes, sabéis que siempre nos referimos mucho a la definición que tiene la Comisión Europea sobre pymes. Entonces ahí se define bien por número de trabajadores o bien por facturación. Cuando hablamos por número de trabajadores, diferenciamos mucho dentro de lo que son las pymes entre lo que son las microempresas, que son aquellas empresas entre 1 y 9 trabajadores, las pequeñas empresas que están entre 10 y 49 trabajadores y las medianas empresas ya de 50 hasta 250 trabajadores. Y a partir de más de 250 trabajadores las consideramos como grandes empresas. Nosotros nos vamos a centrar más en lo que son las microempresas y pequeñas empresas, en lo que es las iniciativas que hay ahora mismo y que prácticamente, como veremos, también son los que más porcentaje representan dentro de las pymes. A nivel de España, por ejemplo, tenemos que dentro de lo que son las pymes, las microempresas representan prácticamente el 40% del total de las empresas a nivel nacional. Estoy hablando a nivel nacional. Y con lo cual, digamos que prácticamente el gran peso de las pymes se concentra en España en las microempresas, que son aquellas empresas entre 1 y 9 asalariados. Y sin embargo, pues también representan prácticamente casi un 20% del empleo empresarial. Con lo cual digamos, que tienen una importancia bastante elevada dentro de la economía española. Es verdad que si vamos a las grandes empresas o aquellas multinacionales,
representan un número muy poquito de empresas, pero es verdad que representan un gran o un elevado número de empleo empresarial. Pero sí que es verdad que el gran peso que tiene sobre todo la microempresa a nivel nacional. Por lo tanto, sí que es verdad que las pymes, tanto todas las pymes, pero sobre todo las micro y las pequeñas empresas, juegan un papel importante en el crecimiento económico, tanto a nivel nacional como a nivel comunitario. Y al fin y al cabo estamos hablando siempre de países desarrollados, es decir, que si la estructura de un país desarrollado como el nuestro, o como la propia Unión Europea, se basa prácticamente en las pymes, habla mucho de la importancia que tiene esta estructura económica. Siguiendo un poco, analizando la importancia que tienen las pymes tanto en España como en la Unión Europea, aquí podemos ver, como hemos comentado antes, prácticamente cuál es la característica de la pyme española. Bueno, pues prácticamente la pyme española se caracteriza por ser una empresa de pequeña o de reducida dimensión, tiene una media de empleados de unos 4,5 empleados, está por debajo de la media comunitaria. La media comunitaria, la pyme normalmente comunitaria tiene una media de unos casi 6 empleados, estamos por debajo, estamos en el nivel pues, de Francia y por encima de Italia y Portugal, pero sí que es verdad que tiene un escaso tamaño. Bueno, aquí está Reino Unido porque es una gráfica que se hizo el año pasado antes del Brexit, pero si comparamos con Alemania, con Reino Unido, estamos muy por debajo de ellos a nivel del número medio de empleados de pyme por empresa. Y sí que es verdad, como comentaba antes, que prácticamente las microempresas son las que dominan el territorio o la estructura económica española. Prácticamente son el 86,5% del total de pymes en España son microempresas, es decir, empresas con 1 a 9 asalariados y representan el 36% del empleo, digamos, dentro de lo que son las pymes. Aquí podemos ver también los datos del Ministerio bueno, estos son datos del Ministerio nuestro de Industria, pero cogidos del Ministerio de Trabajo, en el que si vemos un poco la estructura de trabajadores por pyme, prácticamente las microempresas representan el 35% del empleo total de las pymes, las pequeñas empresas también el 35% y las medianas el 28%. Es decir, prácticamente entre las micro y pequeñas empresas, que son aquellas entre 1 y 50 trabajadores, estamos hablando casi del 70% del empleo de pymes en España. Y si lo vemos también por tamaño, pues vemos que prácticamente la gran mayoría de empresas que tenemos son micropymes entre 1 y 9 trabajadores. Claro, con esta estructura que tenemos de empresas con tan pocos trabajadores, como comentaba antes María, el abordar los retos de comercio internacional es complicado. Es complicado y difícil pues, por el escaso tamaño que se tiene. Con lo cual, pues por eso creemos que es tan importante el dar a conocer estas iniciativas que hay a nivel internacional y bueno, y estas fomento de estas presencias de estas empresas para que de alguna manera puedan estar cada vez más presentes en los mercados internacionales y puedan salir un poco bueno, pues del mercado tradicional que es el mercado doméstico. Si seguimos hablando un poco de las características que tiene la pyme española, podemos ver, bueno, como comentaba antes, que la aportación de la pyme española al Valor Añadido Bruto es un 62%, y como comentaba otra vez, vuelvo a reiterar la importancia que tienen las microempresas, que prácticamente aportan casi más del 26% al Valor Añadido Bruto de la economía española. Dentro también, vemos aquí en esta gráfica, la comparación entre España y la Unión Europea. Las pymes aportan el 62% del valor añadido bruto en España, y prácticamente el 56% a nivel comunitario, y la importancia que tienen las microempresas con el 26,7%. Si lo analizamos por sectores, obviamente el sector que domina la presencia de pymes en España es el sector servicios. El sector servicios prácticamente representa el 74% de las pymes en España, sobre todo de microempresas, seguido bueno, pues del sector construcción, industria, pero ya a muy larga distancia. Y luego hay un dato que sí que, bueno, he sacado de los datos de la Comisión Europea, que me ha parecido muy, muy interesante y que habla muy bien, sobre todo, de las pymes españolas, y es que prácticamente dentro de la Unión Europea, el 66% de las pymes europeas de alto crecimiento, es decir, de aquellas que se están viendo que en los últimos 5 años tienen un potencial de crecimiento importante, que empiezan siendo microempresas, que van creciendo a ser pequeñas empresas y luego ya, pues algunas pasan ya a grandes empresas, prácticamente el 66% de estas empresas de alto crecimiento se concentran en 5 Estados miembros. Son Alemania, España, Francia, Italia y Polonia. Bueno,
aquí ya he quitado el Reino Unido hubiera sido el segundo, nosotros hubiéramos sido el tercero, pero quitando el Reino Unido, ahora mismo nosotros, España, es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de pymes de alto crecimiento, con un 8,6%. Es decir, el 8,6% de las pymes que tenemos están consideradas para estándares europeos como pymes con alto crecimiento y de alto potencial. Como comento, es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de empresas de pymes con alto crecimiento. Y esto yo creo bueno, que habla muy bien sobre todo del sector empresarial español y de la estructura que tenemos de las empresas. Bueno, para ir continuando un poquito con la presentación, una vez vista digamos, esta visión general de la importancia que tiene la pyme española dentro del sector económico nacional, vamos a analizar también un poco cuál es la presencia de las pymes en el comercio exterior español, tanto en España como un poquito en Galicia. Y luego, pues las iniciativas que se están llevando a cabo para fomentar la presencia de las pymes en los mercados internacionales. Bueno, una característica muy importante del sector de comercio exterior español y que yo creo que durante mi paso por Galicia lo dije muchas veces y bueno, y es histórico porque yo ya cuando estudiaba la oposición ya lo hablábamos de esta situación, y este déficit estructural que tenemos es la dualidad que existe a nivel de empresas dentro del comercio exterior español. Es decir, tenemos un elevado número de pymes presentes a nivel internacional, pero que realmente representan una cifra muy baja de nuestra exportación. Sin embargo, tenemos pocas multinacionales que prácticamente acaparan casi todo el porcentaje de ventas a nivel internacional. Para bajar los datos, por ejemplo, pues he cogido los datos del año 2019, de tanto de empresas exportadoras españolas como de Galicia, más que nada porque, como sabéis, el año pasado bueno, pues con la pandemia, pues las cifras del año 2020 cambian bastante. Quizás no se ajustan tanto a la realidad, con lo cual he preferido coger los datos del año pre-COVID, de la era pre-COVID, en la que se ajusta un poco más a la situación que tenemos. El año 2019 cerramos en España con 209.000 empresas exportadoras, de las cuales, por número de empresas, el 81% de las empresas exportadoras españolas eran pymes. Y solo teníamos un 19% de grandes empresas, de aquellas de más de 250 trabajadores que estaban vendiendo sus productos en el exterior. Pero, sin embargo, si nos vamos a los datos de valor, vemos que ese 81% de empresas de pymes que estaban exportando, realmente sus exportaciones solo representaron el 30% del total de valor de las exportaciones españolas. Mientras que ese casi 20% de grandes empresas acapararon el 70% de las ventas en el exterior. Aquí en la gráfica lo vemos bastante bien. Prácticamente un 81% de empresas exportadoras españolas son pymes, frente a un 20% que son grandes empresas. Sin embargo, a nivel de ventas, ese 20% de grandes empresas concentran el 70% de las ventas en el exterior a nivel de valor, mientras que el 81% prácticamente solo venden el 30% a nivel de valor. Y en Galicia pasó prácticamente lo mismo. En Galicia el año 2019 lo cerramos con 7.200 empresas. Si recordáis, fue el segundo mejor año de la exportación gallega después del año 2018 y el año en el que, junto con el 2018, más empresas gallegas exportaron sus productos en el exterior. Sin embargo, prácticamente el número de empresas con ventas no relevantes, o sea, con ventas por debajo de los 50.000 euros año en mercados exteriores, fue el 68%. Es decir, de esas 7.200 empresas que en el año 2019 hubo en Galicia, casi 5.000 empresas vendieron por debajo de 50.000 euros año en el exterior, es decir, prácticamente ventas residuales, con lo cual apenas estaban presentes en los mercados exteriores. Esto en su momento, ya lo comentábamos en su momento, pero bueno, es un poco esa gran dualidad que tenemos de ese gran número de pymes que sí que están vendiendo sus productos en el exterior, pero realmente sus ventas son solo un 30% y están muy concentradas las ventas de las grandes empresas. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel nacional para fomentar cada vez más la presencia de las pymes? Bueno, esto es una diapositiva que ya cuando estaba yo de director en Galicia la ponía mucho, pero bueno, que no ha cambiado porque prácticamente seguimos con la misma situación. Sabéis que en el año 2017 se aprobó a nivel nacional, aprobado por todos los partidos políticos, una estrategia de internacionalización de la economía española a 10 años vista, es el año 2017 a 2027,
por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, de la que dependemos tanto Teresa como yo. Se aprobó, digamos, para una estrategia a largo plazo, cuyo objetivo principal es precisamente el fomentar la presencia de las pymes en el exterior. Es decir, sí que desde hace ya muchísimos años, y Teresa lo puede corroborar mucho más que yo, porque lleva toda su vida trabajando en el Ministerio, siempre las pymes han sido nuestro objetivo, porque al final, bueno, pues lo que vemos es que son los que realmente necesitan esas ayudas y necesitan ese empujón para salir al exterior. Y esta estrategia que tenemos se centra principalmente en consolidar tanto las exportaciones de las pymes en el exterior, como aumentar la base exportadora, que obviamente pasa por la presencia de cada vez de más número de pymes en el exterior. Para que os hagáis una idea, más o menos en España tenemos entre 200 y 210.000 empresas exportadoras, de las cuales solo 55.000 son regulares, que son, bueno, que están asentadas, y al igual que en Galicia. Dentro de los ámbitos de actuación, como veis, los tres primeros ámbitos de actuación que tiene esta estrategia de internacionalización se centra principalmente en la pyme. En la primera de ellas es, bueno, pues lo que he comentado antes, es adecuar el tamaño de las empresas a las necesidades de las exportaciones, aumentando su tamaño. Es decir, con una estructura prácticamente de microempresas, con trabajadores, de una nube de trabajadores, no podemos afrontar el reto de salir a mercados exteriores, a mercados terceros países lejanos, pues porque, como comentaba antes María en su introducción, pues hay una escasa capacidad de recursos humanos de las empresas y no pueden tener esa capacidad o ese músculo necesario para poder salir al exterior. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer, o llevamos haciendo ya, es adecuar ese tamaño de la empresa, sobre todo de la micropyme, a las necesidades que requiere pues, el estar presente en la exportación. Entre diferentes programas que tiene el ICEX, tanto el ICEX como el IGAPE, sabéis que ambas instituciones trabajan sobre todo centrados en las pymes, con lo cual tienen diferentes programas. Un segundo punto también que es muy importante es la digitalización, es decir, sobre todo digitalización de las pymes. No podemos ya hablar de vender en el exterior sin hablar de comercio electrónico, sin hablar de sostenibilidad, sin hablar de las nuevas tendencias de comercio del siglo XXI, y eso las pymes tienen que adaptarse y tienen que estar presentes, y los procesos de digitalización son fundamentales para ellas. Y una tercera pilar en el que se basa esta estrategia que tenemos, que es muy importante, es el desarrollo de capital humano, es decir, la formación. La formación a los empleados, a los trabajadores, etc. El mundo ha cambiado y los trabajadores, sobre todo de las pymes, tenemos que ayudarles para que en la formación de accesos a mercados, de nuevas tecnologías, de cómo enfocar nuevos mercados, etc. Bueno, es una de las estrategias que tenemos. Y luego las demás, bueno, son sobre todo aprovechar mucho los acuerdos de libre comercio, la presencia de instituciones financieras multilaterales. Nosotros lo estamos viendo, Teresa y yo, y bueno, y Antonio, que es el otro consejero con el que trabajamos aquí en Ginebra. Hay muchas oportunidades de negocio en los organismos internacionales. Nosotros aquí en Ginebra pues estamos rodeados de todos los organismos de Naciones Unidas, ya no solo la OMC, sino UNTAC, OMS, OIT, etcétera, 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 y apenas vemos presencia de empresas españolas en los concursos públicos para trabajar para Naciones Unidas, y eso es una oportunidad de oro. Los alemanes, los holandeses están siempre presentes, y nosotros apenas, y eso sí que es una oportunidad muy importante, y ahí, sobre todo, lo que son los programas de Naciones Unidas fomentan mucho la participación de las pymes. Precisamente lo que quiere Naciones Unidas es fomentar la presencia de pymes, y lo que intenta en sus políticas es dar esos concursos o ayudar a que sean las pymes las que trabajen para Naciones Unidas, con lo cual es una oportunidad que yo creo que es también bastante importante. Y bueno, dentro de esa estrategia he sacado dos de los primeros puntos que creo que son importantes, que están muy centrados en las pymes, que es bueno, pues mejorar el acceso a las pymes a los mercados internacionales. ¿Cómo? Pues incorporando medidas centradas en ellas, en las pymes, modernizando los instrumentos financieros. Uno de los grandes problemas que tienen las pymes para acceder a los mercados internacionales es la financiación. Es decir, no son capaces de llegar a la financiación. Por eso también hoy vamos a contar con la banca, que nos va a contar todas las ayudas que tienen a las pymes. Y bueno, y los instrumentos también que existen del Estado, pues como los fondos del FIEM o los programas de CESTE, COFIDES, del ICO, etcétera, que también, bueno, pues pueden ser importantes.
y sobre todo también el acceso a la información. Como comentaba María, muchas veces no tienen acceso a la información, con lo cual, bueno, pues esa facilitación de información es necesaria para que puedan acceder a esos mercados. Y por último también la incorporación de la digitalización y los procesos de I+D+I, y bueno, y favorecer también pues todo lo que son las marcas 4.0, la innovación tecnológica, etc. Y sobre todo incorporar la digitalización a los modelos de negocio de las empresas. Y por último, ya para ir finalizando con la exposición, un poco, bueno, os voy a hacer una pequeña aproximación a las iniciativas que hay a nivel internacional del fomento de pymes en los mercados internacionales, para luego ya dar paso a Teresa, que comentará más en concreto la iniciativa que hay dentro de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, como comentaba antes, las pymes tienen una elevada importancia a nivel de comercio internacional. Ya hemos visto la importancia que tiene a nivel nacional, hemos visto la importancia que tiene a nivel comunitario, pero la propia Naciones Unidas, la propia ONU, considera que las pymes son la espina dorsal de las economías y los mayores empleadores del mundo. De hecho, según datos de la propia ONU, sacados aquí en Ginebra, las pymes y las microempresas representan el 95% del tejido empresarial del mundo, de todo el mundo. Generan entre el 60 y el 70% del empleo mundial y son los responsables del 50% del PIB mundial. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de prácticamente el 50% del PIB mundial, de casi el 60-70% del empleo y de casi el 95% del tejido empresarial son pymes y microempresas. De hecho, si os podéis fijar la importancia que tiene para la ONU esta situación, que ha declarado el 27 de junio como el Día Mundial de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas. Esa es la gran importancia que le da la ONU a las MIPYMES, que prácticamente ya le ha dado hasta un Día Mundial para el fomento de la presencia de las MIPYMES a nivel internacional y en todo el mundo. De hecho, la gran importancia que tienen las pymes es que la mayoría de los organismos de Naciones Unidas, no solo la OMC, hoy vamos a hablar de la OMC un poco porque toca más el tema de comercio, pero prácticamente todas las agencias de Naciones Unidas, todas, tienen programas de acción. Algo, la UNTAC, que es la Conferencia de Naciones Unidas, también lo tiene. Todos los demás programas, la OMS, OIT, etcétera, 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 todos tienen programas para el desarrollo de microempresas en sus ámbitos. Y luego a nivel de comercio internacional, sí que, bueno, lo que dice Naciones Unidas es que la participación de las MIPYMES, sobre todo de las microempresas, está muy limitada por numerosos motivos, que son la falta de conocimientos especializados, el desconocimiento de los mercados internacionales, el desconocimiento de la existencia de obstáculos no arancelarios, que son muy importantes y que te pueden hacer perderte un plan de marketing y un plan de acceso al mercado por desconocimiento de la existencia de obstáculos para entrar en un país, o la falta de conocimiento de reglamentos, etcétera. Con lo cual, sí que es necesario pues, llevar a cabo programas de fomento y ayuda para mejorar la presencia de las pymes, principalmente a nivel internacional. Y bueno, y por último, pues como os comentaba, ya voy a dar paso a Teresa. Os vamos a hablar hoy principalmente de la iniciativa de MIPYMES, de Pequeñas Empresas y Comercio, que tiene la OMC. Es uno de los principales, o digamos de alguna manera, proyectos estrella que tiene la OMC ahora mismo. Y bueno, esperad un momento. Unas cosas de directo, perdona. Ya está. Y bueno, como comentaba, es uno de los proyectos estrella que tiene la OMC ahora mismo, quizás junto con la iniciativa de comercio y medio ambiente, son como las dos, y la de comercio y género, son digamos las tres iniciativas que van a representar a la OMC en la siguiente década, principalmente, en las que se va a centrar sus esfuerzos, con lo cual yo creo que es muy, muy interesante la ponencia que nos va a dar ahora Teresa. Con lo cual, por mi parte, nada más. Lo dejo en manos de Teresa. Con lo cual, bueno, pues nada, Teresa, todo tuyo y adelante. Estupendo.
Muchas gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias lo primero al Círculo por haberme permitido estar aquí. La verdad es que estoy encantada de poder acercar lo que se hace en la OMC, en un organismo tan grande e importante como es la OMC, acercarlo un poco al público, además a los beneficiarios, porque al fin y al cabo todo lo que se hace en la OMC es para favorecer al tejido empresarial, ¿no? Bueno, voy a ser breve, no he preparado una presentación porque voy a hablar unos 10 minutos, ¿no? Pero voy a intentar que os quedéis con las ideas más importantes, ¿no? Bueno, la iniciativa conjunta sobre MIPYMES de la OMC, como decía Sergio, está cobrando importancia. Os voy a situar. En la OMC las negociaciones son a nivel, las negociaciones de acuerdos comerciales se hacen a nivel de los 164 miembros de la OMC. Os podéis imaginar lo difícil que es poner de acuerdo a 164 miembros, ¿no? Entonces, hay una posibilidad que son las iniciativas conjuntas. Las iniciativas conjuntas permiten a un grupo de miembros que están interesados en hacer avanzar un tema, empezar un poco sorteando la rigidez que tiene el elaborar normas y acuerdos para 164 países e ir avanzando poco a poco, ¿vale? O sea, es como una serpientecilla que se mete entre las piernas de un elefante, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el origen de esta iniciativa? Esta iniciativa nace en el año 2018 durante la conferencia ministerial de la OMC, la 11 conferencia ministerial que se celebró en Buenos Aires, y la firmaron entonces 87 países, que representaban cerca del 80% del comercio internacional, ¿de acuerdo? En lo que hacen es hacer una declaración diciendo que quieren trabajar, que quieren que en la OMC se trabaje para intentar abordar todos los obstáculos que se encuentran las MIPYMES a la hora de hacer el comercio internacional, ¿no? En la creencia absoluta de la OMC de que el comercio internacional es un motor para el desarrollo de los países y para el desarrollo, por tanto, de las empresas, o al revés, para el desarrollo de las empresas y, por tanto, de los países, ¿no? Entonces, la OMC siempre ha trabajado para las MIPYMES, no es que la OMC no haya trabajado antes, al revés, la OMC ha trabajado para el comercio internacional, pero sí que es cierto que ha recibido críticas de que las normas de la OMC o los acuerdos de la OMC beneficiaban más a las grandes empresas que a las pequeñas, ¿eh? Y esto, pues, por ejemplo, se ha puesto absolutamente de manifiesto ahora con el tema de la pandemia. Entonces, bueno, como decíamos, se crea en el año 2018, empieza a trabajar ahora actualmente hay 95 miembros en la iniciativa, ¿no? Forman parte de ella la Unión Europea, Canadá, Japón, Suiza, pero no forman parte de ella, por ejemplo, Estados Unidos, ni países como Sudáfrica e India, que representan un poco, o es el ala de los países subdesarrollados dentro de la OMC, ¿no? Porque ellos tienen otros intereses, que quieren hacer valer más en estos momentos que las MIPYMES, ¿no? Pero la iniciativa está siguiendo adelante, ¿no? Entonces, desde el año 2018 ha trabajado en recomendaciones. ¿Por qué? Pues porque esta iniciativa no puede establecer obligaciones para los miembros, puesto que no es un acuerdo OMC. Entonces, trabaja a través de recomendaciones de cumplimiento voluntario por parte de los países, ¿no? Hasta ahora ha elaborado 5 recomendaciones que voy a describir muy brevemente, porque creo que lo más importante es las buenas prácticas. Es decir, que la iniciativa se está convirtiendo en una plataforma para que los países miembros en la OMC vengan aquí a la OMC y hagan partícipes a los demás miembros de todas las buenas prácticas que están resultando exitosas para las MIPYMES, ¿vale? Y lo curioso y lo interesante es que en muchos casos estas mejores prácticas están alentadas por el sector privado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, estas 5 recomendaciones, que es un poco la tarjeta de presentación que va a tener esta iniciativa de MIPYMES ahora en la 12ª conferencia ministerial que va a haber en diciembre, tratan sobre los siguientes temas. Primero, información. Se considera que el acceso a la información es el primer obstáculo para las MIPYMES, para poder abordar los mercados exteriores, ¿no? Entonces, se ha creado, bueno, se ha impulsado, mejor dicho, una base de datos, que su traducción en español sería más o menos como ventanilla de comercio global, Global Trade Help Desk, y es una base de datos que está en la página web de la OMC que da toda la información sobre todo tipo de trámites de comercio exterior.
aranceles, barreras arancelarias, no arancelarias, requisitos de SPS, en fin, todo tipo de requisitos técnicos, ¿no? Informa además de cuáles son los ministerios, incluso a veces las personas responsables en cada uno de los países de la OMC de esos requisitos, de manera que la empresa que tiene una duda o que quiere saber un poco más sabe a quién se puede dirigir. E incluso del precio de un producto determinado. Si un exportador quiere, por ejemplo, saber cuánto es el valor medio, yo qué sé, de las zapatillas de esparto, por decir un ejemplo, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, en Kazajistán, pues en esa base de datos puede encontrar cuáles son los precios a los que se está vendiendo esa mercancía concreta, ¿vale? O sea, la verdad es que es una herramienta que tiene bastante valor, ¿no? Luego, otra recomendación es sobre el tema del impacto regulatorio, es decir, lo que se recomienda es que a la hora de establecer reglamentos para hacer aplicar las normas OMC, los gobiernos tengan en cuenta cuál es el impacto de esos reglamentos en las MIPYMES. Primero, que con un tiempo suficiente publiquen de una manera bastante extensiva y, si es posible, por vía digital, borradores de cuáles van a ser esos reglamentos, de manera que las MIPYMES tengan voz y puedan decir y dar una opinión sobre si eso va a ser posible para ellos cumplirlo o no, porque por muchas normas que establezcas y sean muy bonitas, pero si luego resulta que las empresas no pueden aplicarlas, pues no hemos hecho, realmente no tiene mucho valor, ¿no? Entonces, pues se trata, como decía, de establecer un mecanismo que facilite a las MIPYMES el cumplimiento de esas normas regulatorias, conocer el impacto, conocer la experiencia de qué ha pasado otras veces que hemos puesto esta norma determinada, ha valido para algo, cuáles han sido los problemas que se han encontrado, vamos a intentar solucionarlo, etcétera, ¿no? Todas estas recomendaciones van dirigidas a los gobiernos, o sea, van dirigidas a los encargados de legislar y de poner las normas, ¿no? O sea, que es como una llamada de atención. Luego hay otras recomendaciones en las que no me voy a parar. Una es intentar que los países implementen el acuerdo de facilitación de comercio, que haya más información sobre las políticas sobre MIPYMES que aplican los miembros de la OMC, etc. Un método de trabajo de esta iniciativa, y creo que es lo más interesante, es lo de las mejores prácticas. Es decir, que los miembros que consideren que en sus países están aplicando prácticas o normas, o en fin, que puedan ser beneficiosas para las MIPYMES, vienen aquí y nos lo cuentan, ¿no? Voy a destacar dos que me han parecido siempre muy interesantes. Una de ellas es una iniciativa presentada por una empresa de Reino Unido, que es una empresa que representa, bueno, a todo un sector de empresas tecnológicas, ¿no? Y es sobre los ciberataques, es decir, cómo proteger a las MIPYMES de los ciberataques, ¿eh? Entonces, ha habido en el Reino Unido una especie de alianza impulsada por el gobierno, pero respaldada por el sector privado, de manera que se hace una especie de test a las empresas, porque una MIPYME no puede pagar lo que vale un especialista en ciberataques. Vamos, es que los sueldos de estas personas están muy por encima de lo que es de la media de los sueldos. Entonces, ni a nivel administrativo ni a nivel de recursos humanos, una MIPYME puede contratar a un especialista en ciberataques. Entonces, lo que ha hecho esta iniciativa es que establecen en un primer paso una especie de autotest de cuáles son las herramientas fundamentales básicas que tiene que tener una MIPYME si quiere defenderse de los ciberataques. Los ciberataques atacan a todas las empresas, no tienen fronteras y cualquier empresa puede ser víctima de ellos, ¿no? Entonces, como decía, hay un primer nivel, que es una especie de test de mínimos, y un segundo, que es gratuito, por cierto, y un segundo nivel, que ya es un poquito más profundo, en el que la empresa, a la empresa se le hace una especie de auditoría, o sea, ya es un poquito, una investigación un poquito más fuerte, ¿no? Sobre cuál es su situación, teniendo en cuenta dónde opera, qué riesgos tiene, etcétera, ¿no? Y entonces se le hacen una serie de recomendaciones. Es importante que este segundo test da un certificado y sin ese certificado ninguna MIPYME de Reino Unido puede trabajar con el sector público. O sea, es un requisito básico para trabajar con el sector público, lo cual ya, por ahí ya hay un aliciente, ¿no? Y luego, bueno, el coste tampoco es muy elevado, con lo cual realmente es una inversión que a la empresa le compensa, ¿no? Esta iniciativa, bueno, ha tenido mucho éxito aquí cuando ha sido presentada y muchos estados miembros de la OMC, pues incluso han pedido a esta empresa inglesa, pues por favor, podríais ir a nuestro ministerio a hacer una presentación de esto o a nuestra asociación, porque también pueden ir a asociaciones o no solamente al sector público, ¿no?
La otra iniciativa que también me ha parecido muy interesante es una que ha sido curiosamente impulsada por el sector privado, por una asociación de couriers internacional en la que participan pues, UPS, DHL y FedEx, ¿no? Entonces, esta iniciativa lo que persigue es facilitar los trámites en frontera para las MIPYMES. Y hay dos casos. Uno es en Australia. ¿Qué es lo que han hecho en Australia? Pues en Australia el gobierno, ante el aumento del comercio electrónico, para evitar que los envíos pequeños, o sea, los envíos, las exportaciones de otro país adentro de Australia, ¿no? Hasta ahora estaban pagando aranceles, pero no estaban pagando el equivalente al IVA. Entonces, claro, eso ponía en desigualdad de condiciones a las empresas australianas, que sí que tienen que pagar IVA. Entonces, para los envíos de bajo valor, lo que se ha hecho ha sido crear un registro de manera que la empresa española, por ejemplo, que quiere exportar un par de zapatos a Australia, tiene que apuntarse en ese registro y a través de ese registro pagar el IVA, con lo cual ese trámite ya no se hace en frontera. Y eso, claro, facilita muchísimo los trámites para la pequeña empresa, ¿no? En el caso de Canadá han hecho otra cosa. Lo que han hecho ha sido simplificar el cobro de aranceles. Por ejemplo, si en el caso del textil hay no sé, pues 20 partidas arancelarias que en el momento de la aduana, el aduanero y la empresa tienen que discutir pues, si esto es un jersey, si es de lana, de punto, de hombre, de mujer, lo que han hecho ha sido categorizar para los pequeños envíos, por ejemplo, del sector textil, del sector electrónico o del sector de partes de automóviles, para pequeños envíos una categoría única, de manera que cualquier textil por debajo de 1.000 euros o $1.000, porque es el caso de Canadá, tiene el mismo arancel. Entonces, claro, eso simplifica muchísimo, porque ya no hay que discutir ni ver ni con aduanas y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, esos son dos casos que a mí me parece que son bastante interesantes y han tenido muy buena aceptación y lo mismo con este caso, también muchos Estados miembros han dicho, oye, pues por favor, Australia, en la reunión siguiente explícanos más sobre este tema porque realmente es muy práctico, es muy interesante, ¿no? Bueno, deciros, porque ya se me termina el tiempo, que hay una newsletter trimestral de esta iniciativa conjunta que es pública y está en la página de la OMC, con lo cual podéis saber todo lo que se hace en las reuniones, lo tenéis ahí, ¿no? Y también deciros que hay, con respecto a las MIPYMES, destacaría, hay un organismo aquí en Ginebra, que es el Centro de Comercio Internacional, que depende de la UNCTAD y de la OMC, y tiene muchísimo prestigio, ¿no? El Centro de Comercio Internacional nació para ayudar a las MIPYMES de los países en desarrollo, ¿vale? Pero tiene un instrumento que es muy interesante, que se llama herramienta de licitaciones, como si dijéramos, mapa de licitaciones, ¿no? Entonces, este instrumento es como una base de datos, que tiene información de todas las licitaciones abiertas en muchísimos países con respecto a un producto determinado. Por ejemplo, si una empresa exporta, no sé, cinturones de seguridad, por ejemplo, para automóviles, en esa base de datos metes la clasificación arancelaria de ese producto y te va a dar todos los países del mundo que actualmente tienen abiertas licitaciones para ese producto concreto. Y además un histórico de quién ganó esas licitaciones en el pasado. Yo creo que eso es muy interesante y aprovecho para deciros que si queréis más información sobre esta herramienta, me consta que el Centro de Comercio Internacional tiene muy buena disposición para hacer presentaciones a asociaciones, por ejemplo, o a gobiernos, ¿no? Con respecto al futuro, pues bueno, en el futuro de esta iniciativa conjunta el objetivo es seguir implementando estas recomendaciones, porque la idea es que se pongan en la práctica, y seguir con las buenas prácticas, claro, y luego probablemente haya dos temas en los que vayamos a actuar más. Uno es la ciberseguridad, ¿no? Que tiene mucho que ver con la digitalización, pero en concreto ciberseguridad. Hay mucha demanda por este tema. Y luego el tema de las MIPYMES rurales. Es un tema que ha sido solicitado básicamente por Brasil. Brasil ha puesto ahí encima de la mesa la importancia de este tema y ha sido apoyado por varios Estados miembros. Yo también creo que es un tema muy interesante, las MIPYMES que trabajan en el medio agrícola, ¿no? Y bueno, deciros por último que hay un foro público OMC, que es el evento más importante de la OMC dirigido al exterior, es todos los años, se va a celebrar este año del 28 al 30 de septiembre, para que participen gobiernos, academia, ONGs, en fin, cualquier tipo de público. Durante estos 3 días se hacen unas 300 ponencias sobre el tema en este caso y en este año de la recuperación tras el COVID, ¿no? Y está abierta la participación, es decir, si alguien que tenga realmente algo interesante que aportar puede solicitar hacer una ponencia en este foro durante ese tiempo. Y bueno, por ahora nada más. Encantada de haber podido informar sobre este tema y de responder a las preguntas que pueda haber.
Teresa, muchísimas gracias por tu ponencia, porque realmente es un lujo escucharte y yo me pasaría horas sin descanso, porque de verdad que es interesantísimo y creo que has sacado a colación temas que todo nuestro público estará interesado en conocer. Recordarles que pueden hacer durante esta ponencia cualquier tipo de pregunta que será tratada en la última parte del panel. Y bueno, repito, Teresa, muchísimas gracias, es un lujo contar contigo. Y pasamos al siguiente aspecto, a un actor fundamental en uno de los aspectos que son claves en la internacionalización de las pymes y que es la financiación. Para ello está como invitada Alejandra Fernández Nogueira, responsable de Comercio Exterior Sur de Galicia en Abanca. Alejandra, bienvenida. Te paso la palabra y muchas gracias por estar aquí hoy. Bueno, muchas gracias, como siempre, al Círculo por invitarme a estos encuentros y bueno, en este ratito que me dejáis os voy a hablar un poco de los instrumentos de apoyo a las micropymes para su internacionalización. Bien, como dice Steve Wozniak, que es uno de los cerebros de Apple, hoy en día, gracias a las telecomunicaciones, todas las empresas nacen globales. De hecho, una pyme que a través de su web vende sus productos fuera de nuestras fronteras puede considerarse que ya está internacionalizada. Está claro en todos los estudios el potencial de internacionalización que tienen todas nuestras empresas. Sin embargo, esto conlleva una estrategia y un proyecto que muchas veces, como se ha apuntado antes, es complejo. Y el mayor hándicap que tienen es su reducido tamaño. La media es de solo 4,7 trabajadores y esto condiciona su expansión y su crecimiento. Está claro que la conquista de nuevos mercados es clave para crecer y para desarrollarse. Tener presencia en otros mercados contribuye a diversificar el riesgo, incrementar la producción, abaratar los costes e incrementar los beneficios, lógicamente. También las pequeñas dimensiones de nuestras pymes también condicionan muchísimo el acceso a las fuentes de financiación, el acceso al crédito bancario, y también es una de causa y efecto de que el coste de la financiación para las pymes españolas sea de media un 35% más caro que en el resto de la eurozona. Siendo así, yo creo que deberían aprovechar nuestras pymes y nuestras micropymes todas las ayudas que está otorgando el Estado para impulsar la recuperación del tejido empresarial. Entre todas estas ayudas, a mí lo que me gustaría destacar y explicar ahora es la línea CESTE COVID-19, que está creada para cubrir las necesidades de circulante de las empresas internacionalizadas que tengan dificultades económicas a raíz de la pandemia. Bien, estas líneas CESTE que se firmaron el 17 de marzo del 20 en plena pandemia, se enmarcan dentro del Real Decreto 880 de medidas urgentes y se articularon en dos tramos, cada uno dotado con 1.000 millones. El primero, que fue de abril a noviembre del 2020, ya finalizó, y hay otro, que es la segunda línea COVID-2, que sigue vigente. Se ha ampliado su plazo hasta el 31 de diciembre de este año. ¿A qué empresas va dirigida esta línea de ayudas? Pues a empresas españolas internacionalizadas o en proceso de internacionalización que hayan visto que tengan problemas de liquidez o dificultades de acceso a financiación como consecuencia de la crisis del COVID-19. ¿Qué entiende CESTE por empresas exportadoras? Pues aquellas que cumplen uno de estos tres requisitos, o bien aquellas en las que su negocio internacional representa más de un tercio de su cifra de negocio total, o también las empresas que denomina exportadoras regulares,
que son aquellas que han venido exportando en los últimos 4 años, incluyendo el 2020. Y aquí yo creo que, como no establece ningún mínimo de cifra de exportación, entrarían la gran mayoría de las micropymes gallegas, porque cualquiera de ellas acostumbra a tener un cliente habitual en Portugal o en otro país de la Unión Europea. Pero bueno, aún así, esas empresas que no han cumplido que no cumplen ninguno de los dos requisitos, pero que han firmado un contrato de internacionalización después del 1 de enero, del 2020, también podrían beneficiarse. ¿Cuáles son las operaciones de crédito elegibles? Pues los créditos de circulante que respondan a nuevas necesidades de financiación surgidas de la pandemia. No pueden utilizarse, y en esto sí que son muy claros, para cancelar o amortizar anticipadamente préstamos o créditos anteriores. El importe máximo del principal del crédito tiene 2 límites: los que son 2 veces del coste de personal del último ejercicio o un 25% de los ingresos totales. Pero bueno, estos límites, con la justificación necesaria, se pueden incrementar siempre que se satisfagan necesidades de financiación de los próximos 18 meses en las pymes. El plazo máximo de los créditos es de 5 años y tienen un coste, que es el aval de CESCE, que viene siendo un 3 por 1000 anual que se paga anticipadamente. Las ventajas, yo creo que está claro, con estas líneas nuestras pymes y nuestras micropymes verían despejado en términos financieros el horizonte temporal, puesto que se garantizarían un límite y unos precios que tienen que respetar los bancos durante toda la vigencia del crédito. Y bueno, en definitiva y como resumen, yo creo que, teniendo en cuenta la necesidad de internacionalizarse, de expandirse internacionalmente de nuestras micropymes, pues estas ayudas que han surgido como consecuencia de la pandemia pueden ser un instrumento financiero muy importante y que las apoye en su crecimiento. Y bueno, esto era un poco lo que os quería aportar yo, mi granito de arena, a esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Como decía, un aspecto fundamental, la financiación, una barrera de entrada que debe limarse también, y has explicado perfectamente. Damos el paso ahora a Pablo Cabanelas, que es el coordinador del Máster de Comercio Internacional de la Universidad de Vigo, un máster con un alto nivel de demanda, que ahora pasará a contarnos un poquito, porque me parece muy interesante. Y Pablo, todo tuyo. Bien, buenos días. En primer lugar, pues agradecer la invitación al Círculo de Empresarios y bueno, pues también la intermediación tanto de Bilgay como Sergio. Gracias por contar con nosotros, que creo que es una labor importante que la universidad, sobre todo tanto la formación como la investigación, que estemos lo más conectados posibles a la realidad empresarial, especialmente en nuestro ámbito, y especialmente yo, pues que represento una titulación de la Escuela de Empresariales, que pronto será la Facultad de Comercio, ¿no? Bien, respecto a lo que se ha comentado, la verdad que la estructura empresarial de nuestro país es la que es. La ha reflejado perfectamente Sergio. Llevamos años explicando el porcentaje de pymes que suponen pues, el 99% del total de las empresas españolas. Es un porcentaje muy alto, y esto pues tiene una serie de inconvenientes. Algunos se ha apuntado a nivel de acceso a recursos ya sean financieros, ya sea de información, incluso capacidades, pero bueno, también tiene sus ventajas, es decir, que son empresas que pueden tener flexibilidad, creatividad y que tienen cierta libertad. Eso sí, deben conocer las limitaciones que tienen. De hecho, quería comenzar con una anécdota que me ha pasado en una reunión con el Club de Exportadores, que estaba haciendo una investigación con una Universidad de Madrid. Pues
me decían que de la anterior crisis, vamos de crisis en crisis, bueno, pues de la anterior, de 2008, que aquí llegó en 2009, 2010, pues en adelante pues hubo un milagro exportador español y que otros países europeos se extrañaban de lo que pasaba, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas españolas? Tiene que haber un apoyo aquí a la exportación. Lo estuvieron buscando y no encontraban nada, ¿no? Es decir, que ha supuesto una tabla de salvación para muchas empresas en un momento tan complicado como fue aquel, pero que también ha derivado en problemas para otros. ¿Por qué? Bueno, pues problemas derivados de esta tipología de empresas donde el acceso a financiación era difícil, el acceso a los conocimientos, incluso embarcarse a veces en una operación. Bueno, pues hay que tenerlo bastante claro, sobre todo cuando eres una empresa de pequeño tamaño. No todas las empresas están preparadas, pero sí una gran parte de ellas. Eso sí, bueno, pues hay que escoger muy bien el foco, elegir muy bien el mercado al que te vas a dirigir para aumentar las probabilidades de éxito. Nunca está garantizado, pero vamos, que en la medida que se desarrollen una serie de pautas, pues sí que es importante. Ahora bien, esa crisis ha demostrado que las empresas de aquí, los empresarios de aquí, pues están dispuestos en determinados momentos a salir de la zona de su zona de confort, ¿no? y hacia entornos pues más complejos. Aspectos clave para poder desarrollar esto. Bueno, se han ido apuntando algunos, ¿no? El hecho de la digitalización, la creciente digitalización, hay que convivir con esta realidad que ha venido para quedarse. No todo va a ser digital porque toda tendencia tiene su contratendencia, pero sí que va a tener un peso relevante, ¿no? En segundo lugar, un aspecto relevante que se debiera trabajar más en España y sobre todo en los programas de fomento de la exportación y fomento de las empresas son todo lo que sería lo relacionado con la escalabilidad. Es decir, no un crecimiento demasiado rápido en poco tiempo, pero sí establecer las bases de cómo debiera ser un crecimiento ordenado, de modo que se aumenten las probabilidades de éxito. Un tercer elemento, este ya es transversal, es tocar siempre en las empresas hoy en día y de cara al exterior. La sostenibilidad va a tener cada vez más peso, ya sea sostenibilidad económica, medioambiental o social, en cualquiera de los ámbitos. Por ejemplo, en la industria pesquera pues está trabajando mucho la sostenibilidad social y me consta porque colaboro con gente de la FAO, porque hay otros ámbitos donde los derechos humanos pues a veces no están demasiado cuidados. Entonces nosotros, las empresas de aquí, tienen que ser capaces de aprovechar esta tendencia. Y ya los dos últimos elementos están relacionados con dos tipos de capital que se distinguen el capital intelectual, como es el capital humano, donde aquí pues, yo tengo la suerte de compartir pues, con gente que es muy brillante y este apartado que me toca directamente, pues gente que entiende los países, que tiene capacidad de trabajo, que tiene conocimientos de idiomas, que tiene una apertura mental importante y que pueden ayudar y apoyar el comercio, sobre todo para entender a qué mercados ir y cómo ir a ellos, ¿no? Y después además las fuentes de financiación, ¿no? Y el capital relacional, tratar de buscar pues esos contactos. Antes se apuntaba pues alguna herramienta de la OMC para identificar las personas adecuadas, pero bueno, también ver que tener ayuda de los sistemas que tiene el ministerio implantados en los distintos países, ¿no? Que tienen conocimiento de campo, incluso otras empresas de nuestro entorno, de nuestro país, que hubieran trabajado allí, que puedan abrirse a compartir alguna experiencia, algún contacto, incluso, bueno, pues a lo mejor establecer negocios conjuntos, ¿no? Y después sí, hay un tema que también ha salido aquí, que es el mercado multilateral y que es un mercado que todavía siempre se dice lo mismo, no acabamos de explotarlo. Y esto es un mercado súper interesante porque puede abrir, bueno, siempre que encaje con tu modelo de negocio, puede abrirte la entrada a otros países, ¿no? Tanto de Latinoamérica como de África, que digamos que serían los más cercanos, uno geográficamente, otro culturalmente. Lo de Asia ya es otra cosa, pero digamos, gran parte del crecimiento mundial está ubicado allí, en esta zona global. Y por último, ya para acabar mi intervención, bueno, pues muy interesante es todo lo que son las buenas prácticas, ¿no? Me ha parecido muy interesante lo de la empresa del Reino Unido, ¿no? Y que una especie de
de análisis, pues determina la capacidad que tiene una empresa de responder a determinadas. Bueno, pues, por aquí había que ir en esa dirección. De hecho, me gustaría tener también más información, que no conocía ese caso del Reino Unido, de la empresa del Reino Unido. Pero vamos, que desde mi punto de vista, las empresas hoy en día, sobre todo las que nacen, que me tocan más de cerca, en aceleradoras tipo BFA, ya sea auto, food, aero y otro tipo de empresas de esta naturaleza, pues ya nacen con una mentalidad global, sobre todo si trabajas en mercados B2B, ¿no? En mercados industriales, y hay que darle apoyos para que este acceso a mercados exteriores aumente al máximo sus probabilidades de éxito, que sabemos que aquí nadie puede garantizar nada, pero sí que en función de los ingredientes que vayas metiendo en una comida, pues te puede salir mejor o peor, ¿no? Pues démosle los buenos ingredientes entre todos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, y agradezco a todos vuestra participación. Veo que hay pocas preguntas, si os parece, porque bueno, ahora tocaba la apertura de una mesa redonda cuyo título es el de fomentar la presencia de pequeñas empresas en el comercio internacional. Como hemos estado hablando bastante de este tema y cada uno dando su punto de vista, voy a trasladaros esta pregunta de uno de los invitados. Bueno, ahora no encuentro esta pregunta, pero bueno, nos hablaba un empresario que se habían puesto en contacto desde Kenia con él para abrir una fábrica de conservas de pescado que iba a dar 200 puestos de trabajo directos. Y decía que dónde puede asesorarse y cuál es el sitio donde mejor puede conectar para hacer ese lanzamiento al mercado internacional en ese país concretamente. Os lo dejo a cualquiera de vosotros. Bueno, pues, hablo yo si queréis, no. Bueno, a ver, yo creo que depende un poco de, no sé, María, depende un poco también de lo que necesites. Es decir, si en función de lo que necesite, pues estoy viendo la pregunta, ¿no? Que dice que es un empresario de Kenia bueno, que quiere poner una planta de conserva de pescado, si hay algún organismo internacional, ayudas. Bueno, pues en función un poco de lo que necesite. Me refiero, los organismos internacionales por sí, como tal, no dan ayudas. Lo que hacen son proyectos y lo que hacen es que invitan a las empresas a participar en sus proyectos. Pero como tal, o sea, la ayuda directa como tal, corrígeme Teresa si me equivoco, pero yo no conozco ningún organismo internacional que dé ayuda subvencionada directa como tal. Es otro tipo de cuestión lo que hace un organismo internacional. Eso sí, puede acudir, si necesita financiación, pues puede acudir, como ha comentado Alejandra, a nivel nacional, pues a los créditos, pues en este caso el que ha comentado Alejandra, de CESTE, etcétera, COVID, o cualquier otro tipo de créditos que existan, o entidades financieras, etcétera. Si necesita de cuestión de nivel comercial, sabéis de sobra que tanto ICEX como IGAPE, ICEX a nivel nacional y IGAPE a nivel de Galicia, también ICEX a nivel de Galicia opera, puede contactar con ellos a nivel de promoción comercial y de necesidad de cuestiones, pero a nivel de organismos internacionales, Teresa, corrígeme si me equivoco, yo no conozco ninguno que dé así ayudas directas, es más, son más iniciativas que tienen de ayudas, etcétera, y que hacen concursos pues para que las empresas puedan entrar a trabajar allí, o sea, con ellos, ¿no? Bueno, yo sí creo efectivamente el ICEX, que yo conozco es el ICEX, ¿no? El organismo que podría ayudar en estos casos. Pero también estoy pensando a nivel internacional, vuelvo al tema del Centro de Comercio Internacional, porque es un organismo que tiene un presupuesto bastante elevado para la ayuda a los países en desarrollo, a las MIPYMES de países en desarrollo. Entonces, para ser clara, la mayor parte de los donantes son países desarrollados que buscan en estas actividades de este centro una manera de entrar ellos en esos países subdesarrollados, en hacer comercio con ellos, ¿no? Entonces, como tiene muchos programas el Centro de Comercio Internacional,
que tiene una página web en español, tiene proyectos en estos países. Entonces, a lo mejor a través del Centro de Comercio Internacional se puede generar, es decir, generar un proyecto en el que el Centro de Comercio Internacional vaya a poner la financiación y vaya a ayudar a la parte de, ¿qué país era? De Kenia, ¿no? A la parte de Kenia a organizar su proyecto para que pueda colaborar con la empresa española. Es decir, la empresa española no va a recibir, pero sí que va a recibir ayuda y financiación la empresa con la que la empresa de Kenia. Entonces yo creo que eso es muy interesante para la empresa española. Como, vamos, es un poco lo primero que se me ocurre, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues puede merecer la pena hacer un contacto con el Centro de Comercio Internacional, porque desde luego tienen una experiencia enorme, tienen mucha gente sobre el terreno y es de esos casos en los que un organismo internacional realmente funciona. O sea, es muy va al asunto concreto, ¿no? De todas maneras, también, por complementar lo que dice Teresa, nosotros en nuestra oficina de Ginebra estamos en la representación permanente de España ante la OMC, pero también somos Oficina Económica y Comercial de España en Ginebra. Es decir, y todos los asuntos relacionados con posibilidades para empresas españolas a nivel del Centro Internacional u otros organismos de Naciones Unidas, dirigirnos a nosotros si queréis, nos escribís, tanto a Teresa como a mí, tenéis nuestros emails. Tenemos un compañero trabajando con nosotros en la misión que se encarga también precisamente de estas cuestiones y los ponemos en contacto y os facilitamos todo lo que necesitéis, porque al final también un poco hacemos esa labor de presión o de lobby, digamos, en favor de la empresa española para estos proyectos. Y es una de las actividades que también hacemos, aparte de las negociaciones internacionales, también tenemos la parte de nuestra oficina comercial y de ayuda, con lo cual nos podéis escribir, nos lo contáis y vemos si puede encajar o no puede encajar y cómo hacerlo. O sea que yo de todas maneras también, había una pregunta, Teresa, que he visto antes, no sé si la has visto también tú, María, de sobre la información que había dado Teresa de lo que había de herramienta para licitación, sí. Bueno, yo quería hacer una... como para hacer referencia a lo que acabas de decir, esa ya la hemos contestado, me parece que ya la ha discutido María. Vale. Sí. Yo quería hacer una aportación en función de mis conocimientos también. Bueno, ellos son los grandes expertos sobre esto. Desde mi punto de vista, de cara a montar una planta, que si se decide optar por una planta, hay que tener en mente que el proceso de maduración va a ser largo y sobre todo si se opta por ayudas de corte público, ¿no? Como se estaría buscando. Desde mi punto de vista, pues habría que tratar primero con las autoridades públicas del país, con apoyo del socio local, evidentemente, y después a partir de ahí, pues habría que elevarlo bien al Banco Africano de Desarrollo o a otra organización que sea mercado multilateral, y por esa vía sería la más adecuada. Otra opción también es, bueno, yo tengo contacto de alguna empresa que trabaja en mercados multilaterales, ¿no? Claro, no sé si ahí se va como constructor de la planta o como beneficiario del conjunto de la planta, como socio de la planta de producción y de las conservas de pescado, pero conozco alguna empresa española, de hecho, que hace plantas de producción y que tiene pues, una oficina permanente en Kenia, o sea que por esa vía también yo podía tratar de conseguir alguna información de otro tipo y en paralelo, aunque ya digo que aquí los líderes son los que están en Ginebra, que están en el centro del mundo comercial, digamos, la OMC. No, pero todo suma, Pablo, todo suma, ¿eh? Nosotros al final somos una chinita más, todo suma. Yo Perdón, termina. No. Quería comentar que realmente África, yo por lo que veo, yo llevo los temas de desarrollo también aquí, y África va a ser la estrella en los próximos, vamos, ya lo está siendo y es la estrella y se está dedicando muchísimo dinero a África. Hay un programa que es la ayuda al comercio de la Unión, de la OMC y de la UNCTAD, que tiene muchísimo dinero. El mayor donante es la Unión Europea, ¿eh? Y entonces, ahí también, es decir, uno de los objetivos del desarrollo del comercio es la diversificación y la industrialización. Entonces,
instrumentos hay, la cuestión es dar con ello, pero bueno, a lo mejor entre todos, conociendo el proyecto, se puede ir, también las oficinas comerciales también pueden ayudar, o sea, es un poco un trabajo de todos, pero desde luego fondos para el desarrollo en África ahora mismo hay. Y con China hemos topado ahí también, ¿no? Sí. En África, Y ahí- porque la apuesta china por África es tremenda, ¿no? Sí, bueno, es que China no necesitan ya ayuda, se lo hacen ellos solitos. Quería simplemente añadir, antes he hablado del mapa de licitaciones del Centro de Comercio Internacional, las Sí, oficinas comerciales españolas, o sea, el ICES ha contratado este servicio, de manera que todas las oficinas comerciales de España en el extranjero tienen a disposición de las empresas españolas esta herramienta, mapa de licitaciones que he comentado. me parece una herramienta potentísima y muy interesante, Teresa, porque bueno, te da acceso directo no solo, ¿no?, como decías, a las licitaciones futuras, sino a las conseguidas ya por empresas en el pasado, con lo cual es algo muy a tener en cuenta y por lo que el público se ha interesado también. A mí me surge, escuchándoos a todos, me surge una pregunta que quería lanzar, dejar ahí al aire, que cojáis cualquiera de vosotros. Y es que hablando de todas estas barreras que hay que limar, ¿no?, de cara a la internacionalización de una MIPYME, pues anoté varias cosas, ¿no? Ciberataques. Teresa, sabes que bueno, se dice mucho que hay dos tipos de empresas: las que han sufrido un ciberataque o las que ya lo están sufriendo y no lo saben. Es un tema importantísimo, me parece fundamental. Temas de digitalización, financiación, sostenibilidad, formación en capital humano, que recordaba Pablo también. Todo esto, todas estas barreras que tratamos de limar con todas vuestras aportaciones, ¿cómo creéis que pueden complementarse y tienen cabida a día de hoy con la afectación de la pandemia, sobre todo en este tipo de empresas que son las que más han sufrido o van a sufrir, tanto por la aplicación de prórrogas, por ejemplo, se me ocurre en la comunicación de concursos de acreedores que como sabéis, se han prorrogado, o el establecimiento de las ayudas ICO que hacen que la financiación o que la posesión de activo circulante ahora no sea algo irreal, en el sentido de que hay que devolverlo dentro de unos meses. ¿Cómo creéis que todo esto puede afectar a la internacionalización de las MIPYMES, ¿no?, en mayor medida que en el resto de empresas? ¿Yo mismo queréis o me da igual? Perfecto. Sí, bueno, ahí yo creo que hay varias cosas, María, que yo no sé si Pablo, Alejandro y Teresa estarán de acuerdo conmigo o no, pero ya sabéis que yo me caracterizo por decir lo que pienso. Entonces a veces me trae problemas, pero digo lo que pienso. Y yo creo que, como lo que contabas, María, de la situación que existe ahora, a ver, el año 2020 con la pandemia fue un año muy duro. Fue un año muy duro para todas las empresas, para el comercio internacional, por supuesto, y para todas las empresas. Y ahora mismo todavía estamos en fase bueno, no de salida, pero todavía de sufrimiento por parte, sobre todo, del sector empresarial. Yo creo personalmente que todo esto que comentamos ahora mismo, estamos hablando, o desde mi punto de vista, estamos hablando a medio y largo plazo. Es decir, a corto plazo, todo esto que planteamos a día de hoy, sobre todo cualquier microempresa, que como bien dices tú, está sufriendo con los ERTEs, etcétera, con apenas acceso a financiación, etcétera, no se lo puede plantear, pero sí que debería tenerlo en mente. Me explico, al final nosotros estamos viéndolo aquí en Ginebra, que las proyecciones que tenemos ya de crecimiento económico mundial y de crecimiento de comercio mundial, si bien este año 2021 ya, claro, comparado con el año 2020, es mejor, pero sigue siendo malo, sí que estamos viendo ya que sobre todo para la zona de los países desarrollados, ¿vale? Esto va a ir muy ligado a la vacunación y al movimiento a través de personas, etcétera, 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 pero sí que ya se están viendo las protecciones que hay, que para el 2022 probablemente ya se inicie un ciclo de recuperación económica, a nivel por lo menos de países desarrollados. Entonces yo creo que estas empresas deberían de estar preparándose para el 2022-2023, empezar ya a atacar esos mercados, porque si no quizás sería tarde.
Ahora mismo a corto plazo es materialmente imposible que puedan, desde mi punto de vista, que puedan afrontar esa situación porque tienen que estar más en el día a día y más en poder salir de la situación que tienen ahora. Pero es verdad que para el 2022-2023 a un medio plazo deberían sí que de estar pensando en estas cuestiones. El tema de la ciberseguridad es fundamental, lo ha comentado Teresa, lo comentabas tú, María, yo creo que es fundamental y ahí sí que se debe de hacer un esfuerzo. A nivel internacional, yo creo, como comentaba Teresa, África. Ya lo decíamos en su momento cuando yo estaba por allí, que África no era el futuro, era el presente y que había que estar en África ya, no dentro de 5 años, pues porque tenemos una competencia llamada China, que es muy importante y que ya lo ha visto y que está ahí metida. El tema de la ayuda para el comercio también es fundamental. Eso es un tema que probablemente para el año que viene, si seguimos con los directos en Ginebra, lo abordaremos y lo comentaremos. Pero yo creo que, contestando un poco a tu pregunta, María, yo creo que hoy en día esto que estamos hablando de la digitalización, de adecuar el tamaño de la empresa, tiene que ser a medio plazo. Es decir, ahora mismo hay que hacer frente a una serie de cuestiones, salir un poco de esta situación que tenemos ahora 2021, que aprovechen las empresas todas las ayudas, tanto a nivel estatal, autonómico, local, que puedan conseguir, con los fondos europeos también, etcétera, y prepararse y tener presente el 2022-2023, que yo creo que serán los años en los que se podrá salir para adelante, pero hay que coger la base ya mismo. Alejandra, muchas gracias, Sergio. Alejandra, ¿querías aportar algo más? Adelante. Tienes el micro apagado. Efectivamente, sí, en línea con lo último que ha dicho Sergio, creo que sí que es fundamental que se aprovechen ahora de las ayudas que se han otorgado para salir de la crisis y que están a punto de acabar. Las del ICO ya han terminado y las de CESTE están a punto. Y sí que, como tú apuntabas, María, lo que también se vislumbra a medio plazo es que pueda haber un aumento de los impagos y de dificultades económicas, de crisis de concursales y demás. Entonces, bueno, insistir en que este es el momento para tener una estrategia sensata y recurrir a todas las fuentes de financiación. A mí me gustaría aprovechar, también por eso he levantado la mano, para preguntar a Sergio o a Teresa que tratasen así un poco por encima, y creo que también afectará a las micropymes, el tema de la crisis de los contenedores y cómo va a repercutir en los costes de los fletes y, en definitiva, cómo puede perjudicar a las exportaciones de nuestras pymes. Muchas gracias. Teresa, tú y yo. Bueno, yo el último tema te lo dejo porque realmente no tengo información desgraciadamente para responderte, ¿no? Únicamente añadir con respecto a lo que comentaba antes María, que yo creo que también, es decir, lo de la COVID ha afectado sobre todo a un determinado sector, de servicios, turismo, transportes, etcétera. Pero hay que reconocer que también ha sido una oportunidad para el desarrollo del comercio electrónico para muchas otras empresas. Esa es una parte positiva, ¿no? Entonces, ahí lo que yo creo que es importante es eso, que abordemos cuáles son las dificultades para ese comercio electrónico que están abordando las MIPYMES, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ciberseguridad es uno, pero hay muchas cosas que una empresa sola no las puede hacer y ahí está muy bien el poder tener una asociación, por ejemplo, como tenéis en Galicia, es decir, acotar un poco el tema. A nivel internacional son las grandes decisiones, pero luego la ejecución es a un nivel más pequeño, ¿no? Entonces, esa relación, por ejemplo, de la universidad con la empresa para hacer un trasvase de recursos humanos especializados en el tema de la ciberseguridad, o sea, que haya, por ejemplo, esa relación, eso yo creo que sí que puede ser una ayuda para las MIPYMES. En fin, que yo creo que sí que hay oportunidades y el comercio electrónico es una de ellas. No sé si Pablo, antes de contestar a Alejandra. No, la verdad que me ha parecido muy interesante lo que habéis apuntado. Sí que este es un tema que tenía yo apuntado, que hay una ruptura de la cadena de valor de suministros a nivel global y es un reto que hay que hacer y es uno de los impactos del COVID, porque
en determinados países la pandemia aquí parece que todo se va recuperando un poquito, ¿no? La vacunación está a un ritmo muy elevado, pero es que hay países en desarrollo que son al final las fábricas del mundo que están teniendo problemas incluso pues, debido a las restricciones que hay y a las tasas de contagio para fabricar, y eso provoca que no se llenen los contenedores, no vengan de vuelta y se rompa. Supongo que esto también afectará a las estructuras de producción a nivel global. Es decir, hemos visto aquí que no había mascarillas en su momento. Va a volver a pasar esto, que nosotros aquí en Europa no tenemos esta capacidad. Entonces, yo me imagino que todo esto llevará a un reajuste, una reordenación y por lo menos una reflexión profunda de cómo se organiza el comercio mundial, que se va a limitar. No, va a seguir existiendo, pero tiene que estar basado en una lógica que permita respuestas a cada uno de los estados ante problemáticas de esta naturaleza y no depender de terceros. Ahora estamos con la crisis de los microchips aquí en Vigo directamente, ¿no? Que está la producción parada, estaba a tope, funcionando a tope y por este problema, bueno, pues ahora mismo está todo parado y no solo afecta esto, esto va a generar una inflación importante en los costes de transporte a nivel global que va a repercutir en el mercado. Ya hemos visto quizás un anticipo en los últimos datos de inflación. Asimismo, todos los planes de estímulo y las ayudas también van a incrementar la inflación. Entonces, bueno, pues hay que estar preparados y las empresas tienen que ser capaces de ir pertrechándose, porque, bueno, pues si tienen acceso a ayudas, pues perfecto, e ir asumiendo es una mentalidad digital, crecientemente digital, y como se ponía por aquí, bueno, pues conversaciones, mantener conversaciones claras. Esto es uno de los grandes retos que me han transmitido muchas empresas con las que he hablado en la época COVID, y es que la falta de presencialidad, la falta de contacto cara a cara con determinadas empresas en determinados países donde las relaciones de confianza se basan en un vínculo estrecho, pues está generando dificultades. Ahora bien, son dificultades que entablan todas las empresas de todo el mundo. El caso es cómo se afrontan y desde aquí tenemos que ser capaces de bien dotar de estos mecanismos a las empresas para que puedan sobrevivir, y después, bueno, pues se están haciendo iniciativas muy interesantes de modo que se puedan suplir aquellos elementos de la presencialidad pues, mediante pues, herramientas digitales. No es lo mismo, pero como se dice aquí, es lo que hay, ¿no? Y hay que usarlo, ¿no? Sí, yo, bueno, en relación también con lo que comentabas, Alejandra, de la crisis de los contenedores. ¿Te refieres a lo que está pasando ahora con los problemas de logística, ¿no? Y de desabastecimiento, etcétera, incremento de precios en los fletes marítimos, etcétera, ¿no? A ver, hay un informe, lo estaba justo viendo ahora, hay un informe de la UNTAC. La UNTAC es la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Es un organismo de Naciones Unidas muy interesante. Si bien en Ginebra está la OMC, ¿vale? La OMC al final, que estamos más cubriendo nosotros, se encarga de negociaciones puras y duras y de liberalizar el comercio etcétera. Hay otros organismos como la UNTAC que son más de think tank, digamos, y de informes estudios. La UNTAC ha hecho un informe que eso lo puedo enviar a todos los panelistas sobre cómo está afectando o va a afectar la crisis de los contenedores al comercio mundial, etcétera. Y lo que te viene a decir ese informe, bueno, es el director de logística y comercio de la UNTAC, el que lo publicó, es que sí que se espera un incremento de precios, que al final ese incremento en la logística que se está produciendo repercute en el cliente final. Y por lo menos se espera que esta crisis por lo menos dure hasta finales de este año, del 2021. Eso seguro, porque al final, bueno, se está produciendo, como decía Pablo, se está produciendo una ruptura en la cadena de suministros, hay problemas, están volviendo contenedores vacíos, con lo cual eso es un incremento de precios. Muchos puertos han eliminado o han reducido su personal, con lo cual también se están produciendo retrasos, etcétera, etcétera. Y eso lo que viene a decir la UNTAC es que por lo menos durante este año 2021 va a seguir existiendo y que sí que se prevé que pueda afectar luego un incremento de precio al cliente final. No sé si te he contestado o no. De todas maneras, os envío el informe, es público, está en la página de la UNTAC, es público, lo analiza muy bien
lo que está pasando con la crisis de los contenedores. Y sí que es verdad lo que comentaba, yo creo que Pablo, que yo creo a ver, yo creo que hemos estado viviendo durante los últimos, no 10 años, porque es verdad que tuvimos la crisis del 2008, pero fue completamente distinta, porque es verdad que de la crisis del 2008 salimos gracias a la exportación y al comercio exterior, pero hemos vivido unos años en los que, digamos, eran los años de oro, en los que estaba todo muy estable, el mundo estaba muy estable, no había problemas, había mucha facilidad para hacer negocios, podías viajar libremente. Aquí hay una cuestión también que comenta Jesús Moure, que dice que sí que estaba todo muy bien, pero que es verdad que al final para una MIPYME es fundamental el asesoramiento y las conversaciones y el establecimiento físico, y es verdad. Y yo creo que la pandemia nos ha vuelto a todos, nos ha sacudido a todos y nos ha puesto un poco en la realidad que existe a nivel mundial y que ha existido siempre, de las complicaciones y de los problemas existentes siempre. Entonces, yo creo que tenemos que adaptarnos a la nueva situación, que es una situación distinta, que como decía Teresa, bueno, pues hay cosas buenas que podemos usar, como es el desarrollo del comercio electrónico, como es el desarrollo de los entornos virtuales. Es verdad que no es todo, al final se llegará a un equilibrio, porque al final el comercio sigue siendo personas y se siguen necesitando las relaciones físicas para poder cerrar acuerdos, pero sí que es verdad que yo creo que tenemos que ser conscientes todos, y yo creo que los empresarios son muy conscientes, que la situación es completamente distinta a la que teníamos en el año 2019 y que el mundo ha cambiado y que hay que adaptarse a las nuevas situaciones y que obviamente pues surgirán oportunidades, pero podrán surgir oportunidades a medio plazo. Y ahora mismo pues lo que hay que es intentar salir de esta situación de la mejor manera posible, teniendo todo tipo de ayudas y cuestiones que hay, sobre todo para las pymes. No sé si María, ¿tenéis algún comentario, alguna cuestión? No, veo que no hay ninguna pregunta más. Yo sí, dejaros una última, estamos todavía en tiempo, pero antes de terminar sí me gustaría preguntaros a todos, igual que antes, ¿qué sectores veis, sobre todo en Galicia, ¿no? Porque qué sectores veis más propicios o más cuyo proceso de internalización es más asequible o no, o cuáles tienen más necesidad de esta internacionalización por sus propias características, ¿no? Que hay sectores en los que tiene más dificultad por los temas que hemos hablado, la financiación, la formación, la digitalización. ¿En qué sectores creéis que debemos hacer mayor hincapié? Yo le cedo la palabra a Pablo y luego ya sí. Los sectores con más dificultad para la internacionalización, bueno, al final, sobre todo lo que depende es de la actitud de las empresas, ¿no? Ese para mí es un elemento clave. Después ya por naturaleza, pues todos los que están relacionados con el ámbito tecnológico, ámbito de alimentación, bueno, pues por naturaleza nacen con una gran facilidad para su internacionalización, ¿no? Después, los que tienen más dificultades, hombre, yo creo que son los de servicios y que necesitan un contacto donde una persona, ¿vale? Pues al final es canalizadora de confianza. Entonces, cuando una persona genera esa confianza y genera esa vinculación de su público, pues el hecho de que haya otros empleados que no puedan canalizarlo, pues creo que ahí es donde reside la clave. Ahora bien, si es capaz de establecer en esa persona, ¿no?, mediante sus servicios, pues un sistema de franquicias o gente que pueda transmitir esa capacidad, pues entonces estaría en unas condiciones adecuadas. Pero es que hoy en día, la verdad que todas son... una empresa que nazca hoy en día o que hoy en día esté compitiendo tiene que tener una mentalidad internacional y ver, analizar con claridad sus productos, sus servicios, cuáles son aquellos donde tengo, de hecho es una cosa que trabajamos en la formación, ¿no? Uno de los elementos es, primero, analizar el potencial de la empresa
ir al exterior, tanto a nivel de recursos, capacidades, después analizar la oferta de productos que tiene, oferta de servicios que tiene, para ver cuáles encajarían mejor, en cuáles puede tener una superioridad frente a los competidores y a partir de ahí definirlos para ir a los mercados, y ya en tercer lugar sería definir los mercados. Es decir, yo no diría tanto ya de antemano que hay problemas de unos sectores u unas industrias u otros para internacionalizarse, sino que es un tema de mentalidad, de entendimiento, de conocerse a uno mismo y sobre todo conocer el potencial que tiene respecto a los demás, y a partir de ahí actuar. Sí, claro, sí, después pienso, pues una persona que tiene un taller, pues esta persona, pues a lo mejor es difícil, es donde yo hablaba del tema de la confianza y la capacidad de generar pues sinergias de cara a otros, ¿no? Pero no pondría estas barreras de antemano, ¿no? Es decir, yo creo que el potencial existe en todas y cada una de las iniciativas. El caso es que reflexione, ¿estoy preparado yo para poder ir? Y como lo reflexiona la empresa, también tendría que ser las administraciones públicas capaces de ayudarle en ese camino. Es decir, mira, aún no estás preparado, aún te falta, capacítate, intenta integrar en el equipo nuevas personas y que vete trabajando poquito a poco, pero no diría que hay de antemano ninguna. Ahora bien, sí, por naturaleza, pues tanto las empresas que trabajan en entornos B2B como en entornos tecnológicos, pues en teoría estos mercados del mundo no debieran tener barreras, ¿no? Sí, yo me voy a mojar un poquito más que Pablo y voy bueno, a ver, nosotros aquí en Ginebra, tanto Teresa como yo, al final estás viendo un poco lo que son las tendencias, que por dónde puede ir pues en los próximos 10 años el comercio mundial y las oportunidades o cómo se pueden mejorar ciertos sectores. Entonces sí que es verdad que al final lo que tú ves aquí lo puedes aplicar tanto a nivel nacional como a nivel regional, con las características que tenga cada uno de los sitios, pero sí que es verdad que ve las oportunidades y son oportunidades para todo el mundo. Como decía Pablo, al final son sectores que al final todo el mundo puede tener oportunidades, pero yo creo que hay dos cuestiones aquí que yo creo que sí que vemos. Una es todo lo que es el sector de medio ambiente, sector medioambiental, ya no solo con el Green Deal europeo, sino a nivel internacional hay grandes oportunidades de negocio y va a haberlas. De hecho, hay en marcha una posible liberalización del comercio de medio ambiente, etcétera. Y yo creo que ahí todo lo que son renovables, medio ambiente, sostenibilidad, son oportunidades de negocio por descubrir y que en Galicia se puede trabajar muy bien. Cuando hablo de todo eso, no solo hablo de medio ambiente, sino hablo de todos los sectores ligados a todo esto, desde agricultura con desarrollos tecnológicos hasta todo tipo de otros desarrollos tecnológicos ligados al medio ambiente y a la sostenibilidad. Eso por un lado. Luego hay otra cuestión que yo creo que también ya pues en otras sesiones hablaremos, y es un tema del examen de políticas comerciales que hace la Unión Europea en muchos países, que precisamente Teresa lo lleva, y que es muy interesante porque sí que puedes ver las oportunidades de negocio que puede haber en cada país en función de las políticas comerciales que están desarrollando. Y eso es muy interesante verlo. Y centrándonos en Galicia un poco, viendo todas las tendencias que vemos aquí, de por dónde puede ir el comercio mundial en los próximos 10 años, yo creo que hay varios sectores en Galicia que son importantes, sobre todo pensando en lo que estamos hablando hoy, que son pymes y sobre todo MIPYMES, que es el sector TIC, sector de renovables, yo creo que el sector biotecnológico, que en Galicia, sobre todo la parte de Santiago, hay una zona importante de biotecnología. Yo creo que son áreas en las que sí que se puede potenciar bastante. Todo lo que son temas de la salud también, durante los próximos años va a haber un boom tremendo de sistemas de salud, desarrollo de sistemas tecnológicos ligados a la salud, ya no solo la Silver Economy, sino todo otro tipo de cuestiones ligadas a la salud. Van a ser temas, yo creo que estamos viendo aquí que son importantes. De hecho, aquí mismo lo estamos viendo en la OMC. La Comisión Europea ha presentado una iniciativa de comercio y salud, que es un poco la estrella que quiere presentar para la conferencia ministerial de diciembre. Estamos viendo las iniciativas de comercio y medio ambiente, que son otra de las estrellas que se van a ver para medio ambiente. Todo lo ligado con comercio y género también. Pero bueno, digamos a nivel de sectores, salud, biotecnología, TIC, energías renovables, sostenibilidad, todo eso yo creo que tiene mucho futuro y yo creo que sobre todo ahí hay muchas pymes y sobre todo pequeñas empresas que están haciendo cosas y que realmente es un momento ahora mismo.
yo tiraría más por ahí, que a lo mejor por sectores más tradicionales que quizás son a veces más complicados. Hablando de mercancías, luego en servicios tenemos una infinidad de oportunidades, sobre todo a nivel de tecnologías, etcétera, muy importante. No sé si queréis apuntar alguna cosa más. O... Yo quería hacer un apunte que también la alimentación, que es un sector tradicional, pero con un enfoque diferente y basado en la agregación de valor y con una simbiosis importante con el ámbito tecnológico y de I+D, tiene mucho que decir aquí en Galicia, tanto pesca como lácteo, como cárnico, etc. ¿no? Que ahí sí que es otro campo muy interesante. De hecho, Pablo, nosotros aquí en Ginebra, cuando estamos viendo medio ambiente, estamos ligándolo siempre con la alimentación. Es decir, siempre los mensajes que se lanzan de todos los países es la agricultura es fundamental para el desarrollo del medio ambiente, tiene que ir ligado de la mano. Y sobre todo las nuevas tecnologías, lo que tú comentabas, ¿sabes? El desarrollo de nuevos productos, nuevas tendencias, nuevas tecnologías, etcétera. Y ya no solo lo que es el producto en sí, sino lo que es también la industria agroalimentaria. Y las tecnologías agroalimentarias, el desarrollo de nuevas tecnologías más medioambientales, etcétera, también es fundamental y en Galicia, sobre todo la parte de Galicia interior, hay muchísimo desarrollo. Yo solamente quería decir una cosa, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, Sergio, me ha parecido súper interesante, ¿no? Con respecto a los nuevos sectores, ¿no? Y me estaba recordando que, por ejemplo, la semana pasada hay un tema ahora que está también muy de moda, que es la economía circular, relacionada con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces ya está habiendo muchísimo movimiento, muchísimos estudios que implican incluso el sector laboral, claro, porque el tema del respeto de los trabajadores que van a estar en todo ese tema del reciclaje, ¿no? Pero curiosamente no existe por ahora una definición de lo que es la economía circular. Es un tema que salió en una reunión. No existe una definición, pero ya se está trabajando mucho en ello, ¿no? Entonces es importante estar con los oídos puestos a lo que se está ya estudiando antes de que ya el mercado esté copado, ¿no? Y luego, para mí el tema del comercio electrónico y todo el tema digital es muy importante y ahí la gente joven, bueno, desde luego, es que yo creo que tienen muchísima capacidad, se saben mover muy bien ahí en ese campo del comercio electrónico y en el campo de los servicios y son muy imaginativos, ¿no? Entonces creo que hay que darles una entrada por ahí, ¿no? Y bueno, pues creo que es una oportunidad. Tenemos que pensar que Teresa tiene muchísima experiencia, ha trabajado muchos años en el ICEX y sabe perfectamente de lo que habla, con lo cual yo, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que comenta. Bueno, eso dice él, pero vamos. La mitad de la mitad, no, para nada, no. No, pero bueno, sí que es importante, yo creo que haya un poco un canal de comunicación de lo que se está hablando aquí, que a veces puede parecer muy pesado, mucho bla, bla, bla. A nosotros, bueno, a mí personalmente a veces me desespero, ¿no? Pero sí que es cierto que están empezando a tratar los temas a un nivel y luego eso pues hay que canalizarlo para que se pueda hacer realidad, ¿no? Para que pueda llegar a proyectos concretos, ¿no? Y yo creo que ahí el sector de la academia, del sector universitario es importantísimo para canalizar, para hacer esa relación entre los alumnos que quieren trabajar y las empresas que necesitan un personal, ¿no? Entonces, dar a las empresas el tipo de recursos humanos que necesitan, ¿no? Nosotros ahí estamos, por nuestra parte. De hecho, en la parte digital, aquí bueno, pues, se ven temas de mercados electrónicos B2B y cómo entrar a las plataformas. Se trabaja con marketplaces, learning by coding, ¿no? Y otro tipo, se hace una introducción a blockchain. Sí. Es decir, que al final este ámbito tiene que estar presente en el estudio porque es un elemento transversal. Es decir, estés donde estés, en la empresa en la que estés, pues esto afecta a todos. Entonces, pues es importante que estén preparados y después siempre pensando en la lógica de maximizar el valor, porque aquí el caso paradigmático del granito de Porriño que se mandaban bloques, bueno, es un caso tremendo, que cuando se pedía una muestra se descolgaba un cuadro de la pared. Bueno, pues, se ha ido evolucionando y aún nos queda mucho por evolucionar, pero hay que ser capaces de, no solo la universidad, sino todos aquellos, nosotros llamamos agentes frontera, ¿no? Que están en la frontera del conocimiento entre el mercado
y las empresas. Tienen un poquito esa visión de ambos, sobre todo hay mucho prescriptor en muchos ámbitos distintos, nutricionista en el ámbito de alimentación, arquitectos, decoradores, interioristas en el ámbito de construcción. Hay que tratar de aglutinarlos y tener una mentalidad amplia donde colaboremos administraciones públicas, ciencia, industria, incluso incorporando las voces, porque hoy en día es clave, incorporando las voces de otros grupos de interés, los stakeholders, ¿no? Porque dentro de los conceptos de sostenibilidad, que es otro mercado también que indicaba Sergio muy interesante, es fundamental integrarlos de alguna forma, porque esto te permite incrementar la legitimidad de las empresas y es más, te pueden dar pistas de por dónde debe ir y cómo debes evolucionar y proyectar tu negocio a futuro. Hay un tema con la sostenibilidad que yo creo que tampoco se conoce muy bien, o por lo menos yo creo que en España se conoce muy bien, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Agenda 2030. Ahí hay un montón de oportunidades, porque al final el objetivo es el cumplimiento de un poco de lo que establece el Protocolo de Kioto. Y hay un montón de oportunidades en el que yo creo que, bueno, es un poco lo que venimos a decir, que es que no estamos presentes, y yo creo que hay oportunidades, como comentaba Teresa, con todo el tema de economía circular, etcétera. En Galicia hay empresas de reciclado muy importantes que hacen cosas muy interesantes. Es decir, yo creo que es estar un poquito con los ojos bien abiertos y sobre todo en sectores que van a ser la tendencia del comercio internacional de los próximos 10-15 años, como es todo lo que sea biotecnológico, ecotecnología, biotecnología, TIC, renovables, etcétera, y ahí en Galicia hay un potencial muy importante. No voy a dar nombres porque sería, pero vamos, todos sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de renovables en Galicia. Entonces, yo creo que eso son muy importantes y luego todo lo que sea desarrollo de base tecnológica, al final la base tecnológica, el desarrollo tecnológico es lo que te hace crecer a un país y lo que te hace crecer a una región. Entonces, todo lo que sea desarrollo tecnológico es por lo que hay que apostar. Y de hecho yo creo que muchos de los fondos y ayudas deberían de apostar por ahí. Me consta, por ejemplo, que la banca también promociona mucho y ayuda mucho a las empresas tecnológicas con estas cuestiones. Hay otras cuestiones también que son muy importantes, que son las patentes, que las estamos viendo también aquí en la OMC. El otro día yo estaba también en un foro en el que se hablaba un poco se presentó una propuesta de Canadá y de Estados Unidos, también apoyada por la Unión Europea, en el que venían a decir que, pues, cómo buscar financiación para estas pequeñas MIPYMES que son tecnológicas y que tienen una patente y que pueden ser una patente o lo que sea. Al final la patente te va a proteger, te va a dar una especie de medio monopolio o de protección para poder desarrollar tu negocio. Y lo que se venía a decir es que al final, si una empresa logra tener un producto desarrollado con una patente, conseguir la financiación es mucho más fácil, porque la pones como garantía. Y entonces esa patente te da una garantía para obtener la financiación necesaria. Con lo cual yo también, pues todo lo que sea desarrollo más de más I, al final es fundamental para acceder a la financiación, para acceder a tu protección, a tu oportunidad de negocio, etc. Con lo cual yo creo que todo tiene que ir en torno a la investigación, el desarrollo y a la base tecnológica. Sergio, muchas gracias porque además me permites hilar esta conclusión tuya quizá, ¿no? Como una conclusión de todo el cerrar la ponencia, se nos acaba el tiempo. Es un placer porque yo me quedaría toda la mañana con vosotros, he aprendido muchísimo, yo creo que todos nuestros oyentes. Sí me gustaría muy rápidamente, como conclusión, que cada uno de vosotros, quizás Sergio ya lo ha trasladado ahora, ¿no? La base tecnológica, pero cada uno de vosotros, como una conclusión y despedida, hacer una conclusión con una frase, si es posible, de lo que es el fomento de las MIPYMES, ¿no? Hacia el comercio internacional. Muy rápido, si podéis, Teresa, por favor, te dejo. Vale, pues mira, es una reflexión personal. Tenemos que valorar nuestra cultura, nuestra manera de hacer las cosas, porque China puede exportar mucho y puede hundir los mercados con la fabricación, pero hay una cosa que es la cultura europea, que tiene unos valores que eso se transmiten en el comercio internacional. Entonces yo creo que debemos de confiar en esos valores culturales que tenemos y nuestra forma de hacer las cosas. Muchas gracias, Teresa. Pablo. Bueno, pues yo creo que la apuesta por las mini pymes o MIPYMES pues tiene que ser una apuesta decidida, sobre todo porque
contribuyen al empleo y a la creación de riqueza de las sociedades, ¿sí? Y ahí tenemos que estar, ¿sí? Y seguir apoyando. Gracias, Pablo. Alejandra, por favor. Sí, bueno, pues yo creo que nuestras pymes y MIPYMES deberían aprovecharse de todas las ayudas estatales que hay para, como por ejemplo la línea de CESTE, para recuperarse y salir de la crisis y expandirse internacionalmente. Sergio, ¿quieres apuntar algo más o dejamos así la... Nada. Yo creo que simplemente reforzar lo que decía Pablo, al final la gran importancia que tienen las pymes, tanto a nivel nacional como internacional. Representan prácticamente más del 99% del tejido empresarial y tienen un peso muy importante en el PIB de cualquier país y más del 50% a nivel mundial, con lo cual reforzar la importancia que tienen las pymes para el desarrollo económico, tanto nacional como mundial. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, a todos, y bueno, espero vernos pronto en otro panel de esta calidad y agradeceros vuestro tiempo nuevamente. Un saludo. Muchas gracias. 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 Un saludo. Gracias. Hasta luego.